Muy buenos días, bienvenido a este webinar. Soy el pastor Enrique Bremer, el director general de Sistema Educativo LAM. Me da muchísimo gusto que usted nos acompañe en esta ocasión en nuestra labor conjunta de educar a nuestros hijos en Cristo, de formar a generaciones que entienden, que aman el conocimiento y que lo tienen todo basado en la verdad de Dios. Aparte, que desarrollan un carácter mediante el cual ellos entonces toman toda esta capacidad y la utilizan para honrar a Dios y para beneficio de su prójimo. Nada menuda nuestra tarea y quiero felicitar a cada uno de ustedes por haber elegido el oficio más honroso. Cuando Dios nos envió un Salvador, nos envió un maestro, no nos envió un ingeniero, y nada en contra de los ingenieros, pero nos envió un maestro. Ahora, para lo que vamos a hacer el día de hoy, les enviamos en días pasados un link hacia un documento que vamos a estar trabajando en esta sesión. Ese documento pudimos completarlo, así que hay una versión nueva, amplificada, y esa se encuentra en un código QR que les va a aparecer en su pantalla y también en el chat de esta sesión. Usted lo puede descargar de ahí. Y es importante porque vamos a estar trabajando ese documento el día de hoy. Bien, tenemos mucho que ver y poco tiempo para hacerlo, así que vamos a iniciar. Vamos a estar hablando en esta y en otras sesiones y en diferentes medios de un proceso que quiero llamar leo, entiendo, disfruto. Esto es lo que nosotros queremos que suceda con la habilidad que es la más esencial para cualquier desarrollo humano, y es la lectura y su comprensión. Es importante saber que cuando Dios desarrolla o cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, cuando Dios saca a esta multitud de hebreos de la esclavitud, hubo dos cosas muy impresionantes que suceden. Dios había desarrollado en los esclavos de Egipto el alfabeto, el primer alfabeto del mundo. No fue desarrollado por eruditos, fue desarrollado por esclavos y trabajadores migrantes. Y ellos, estos esclavos, al salir de Egipto, sabían leer. De manera que entonces Dios se manifiesta a ellos no con grandes estatuas y con toda clase de edificaciones magníficas, sino con texto. Les da palabras escritas. Y estas palabras, la ley de Dios, la ley de Moisés, formaron el fundamento de toda la civilización judía y ahora judeo-cristiana. Entonces vemos nosotros que el aprendizaje de lectura y escritura y la comprensión obviamente de esto es el fundamento de toda la civilización humana y del desarrollo del individuo. Es el fundamento del conocimiento y es algo que estaremos nosotros desarrollando a lo largo de nuestra vida. Esta es nuestra tarea principal. Entonces, ya que lectura y comprensión serán parte de absolutamente todo lo que hacemos, nosotros debemos dedicar una extraordinaria atención a cómo funciona y cómo lo vamos a ir aplicando y desarrollando y evaluando en nuestros alumnos. Quiero repetir, normalmente el 80 o más por ciento del tiempo que nosotros estamos activos en la escuela, en actividad con nuestros alumnos, estaremos utilizando habilidades lectoras o de redacción en una u otra forma. Por lo tanto, esto se vuelve no solo el centro de nuestra educación, se vuelve casi el todo de nuestra educación. Ahora, leo, entiendo y disfruto. Es vital que nosotros comprendamos que la buena capacitación o la buena instrucción en lectura y comprensión llevará al alumno a disfrutar la lectura y por lo tanto él se convierte en un lector para toda la vida. Y esto es lo que nosotros queremos lograr. Queremos romper el vicio de los países subdesarrollados donde la población no lee.
En nuestro país, México, los datos que salen oficiales es que el adulto mexicano lee menos de 3 libros al año. Yo considero que esa es una estadística inflada. Yo creo que es considerablemente menos y esto viene por la forma en que se nos enseñó a leer. Sabemos leer, sabemos nosotros tomar los símbolos del alfabeto puestos en ciertas diferentes secuencias y entender lo que dice. Podemos hacer eso, pero sin embargo no amamos la lectura, es un deber, es una obligación. Entonces la forma de enseñar es lo que va a determinar si el alumno se convierte en un lector. Así que nosotros vamos a ir de la decodificación a la comprensión, a la oratoria y a la redacción. Ahora, para la mayoría de nosotros, los conceptos de decodificación, comprensión y redacción, pues son bastante lógicos en la instrucción de lectoescritura. Pero ¿por qué oratoria? Bueno, empezamos con el hecho de que el lenguaje es oral. El lenguaje se aprende primero oralmente. El niño está programado por Dios para asimilar lenguaje hablado de manera automática. Solo tienes que exponerlo a donde se habla. Y si tú tomas un niño güerito de ojos azules y lo pones en la selva más profunda de Indonesia, él hablará el idioma que ellos hablan. Igual si tú tomas el niño centroamericano más sencillo y lo llevas tú a Suecia y ahí lo expones a su idioma, él hablará sueco. Porque esto es parte de nuestra programación y es parte de nuestra semejanza a Dios. Dios comunica. Uno de sus nombres es el verbo, nosotros comunicamos. Esto nos lleva a un punto muy importante. El objetivo de lectoescritura, de comprensión lectora, es comunicación. Y esto desarrolla dos aspectos en el ser humano, sus aspectos afectivos y sus aspectos intelectuales. ¿Por qué? Bueno, número 1, afectivo. No se puede amar si no hay comunicación. Amor requiere relación y relación depende de comunicación. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo amo esto, yo amo aquello. Efectivamente siente un afecto o un gusto por aquella cosa, pero sin comunicación no hay relación y sin relación no hay la clase de amor para el que fuimos diseñados. En cuanto a razonamiento e intelecto, el ser humano razona o piensa en lenguaje, en palabras. A partir de la temprana edad de año y medio, 2 años, se empiezan a conectar en el ser humano su capacidad intelectual y su capacidad verbal, de manera que su expresión se vuelve algo razonado, se vuelve intelectual. Y a partir de ahí pensamos en palabras. Entonces, el desarrollo afectivo e intelectual del ser humano depende del desarrollo de su lenguaje en todos los sentidos. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? El primer desafío para formar lectores es nuestra lectura actual. Hay un profundo desinterés por la lectura en la cultura popular, es un hecho. Y a medida que se va desarrollando o que se han desarrollado los medios de comunicación, la digitalización y la cantidad exagerada de imágenes visuales, el desinterés por la lectura crece. Adicionalmente, tenemos nosotros una cultura moderna en Occidente, bueno, de hecho en el mundo, donde hay poca interacción y es pobre entre padres e hijos. No es ni muy rica afectivamente, ni tampoco intelectualmente. Papá le hablan a sus niños, solo recoge tus cosas, vámonos a la escuela, vente a comer, pero conversaciones con contenido afectivo y con contenido intelectual son pocas entre padres e hijos. Esto es una tragedia porque la formación más importante del niño inicia antes de que llegue a la escuela. En su programa de desarrollo educativo, en
en Nueva York, el profesor Canadá, que estableció una serie de escuelas y sistemas para sacar a la gente de la ignorancia y la pobreza, él empezó a reclutar a mamás embarazadas y enseñarles a leer a sus bebés desde que estaban embarazadas. Y hizo esto en uno de los barrios más difíciles de Estados Unidos, pero para formar el intelecto del niño, él lo llenó de lenguaje desde el vientre de su madre. Adicionalmente, hay una pobreza de lenguaje en el entorno del alumno, no solamente en la casa, sino también en la calle y a menudo también en la escuela. Y el último desafío, el último obstáculo es el enfoque pedagógico que está limitado a decodificación. En el lenguaje español, el cual es un maravilloso lenguaje porque es un lenguaje fonético, es un lenguaje donde normalmente cada símbolo o cada letra corresponde a un sonido y ese sonido no se expresa con 3 o 5 diferentes formas de escribir, sino con una. Esto nos permite a nosotros aprender a leer de una manera bastante lógica. Sin embargo, si nos detenemos solo en la decodificación, cuando nosotros tomamos el código y ya sabemos qué sonidos representa y entonces ya sabemos qué palabra y lo podemos leer, eso es solo el comienzo de la lectura y comprensión, no es su fin. Entonces, lo que hemos nosotros descubierto a lo largo de los años es muchos alumnos que son inteligentes, porque no hay niño que no lo sea, y que están en una escuela buena y sin embargo leen textos sin fijarse en su contenido. Leen textos para sacar la respuesta a una pregunta que tiene que contestar, pero no para comprender lo que el texto le está comunicando. Entonces, cuando este fenómeno sucede, el hecho de enseñarle a leer, pues pierde el 90% de su valor. Solo le sirve para leer el letrero, el signo, ¿verdad?, de tráfico o el letrero de venta o cosas utilitarias, pero ya no hay comunicación y ya no hay desarrollo de aprendizaje. Se convierte en un desarmador, se convierte en algo demasiado básico. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es el hecho de que las estadísticas en muchos países de Occidente, incluyendo Estados Unidos y México, es que más del 60% de los alumnos de cuarto de primaria no leen bien. Y la realidad es que nosotros nos vamos a ver datos, por ejemplo, datos que salieron en nuestro país en este año pasado, y eso fue que en el ciclo escolar 24-25, en primero y segundo de secundaria, menos del 30% de los alumnos alcanzaron el nivel desarrollado en las competencias o conocimientos que debieron dominar desde quinto y sexto de primaria. O sea que ni siquiera estaban a la altura de 2 años previos al grado en que se encuentra. Esto es trágico, porque está el niño avanzando, está el alumno avanzando en grados, pero no en competencias, no en desarrollo de habilidades y conocimiento. Y básicamente esto giraba en torno a su lectura. En tercero de secundaria, la situación es todavía peor. ¿Por qué? Menos del 20% alcanzó un nivel desarrollado en los conocimientos que ya debía tener dominados desde primero de secundaria. ¡Wow! Y ahora nosotros estamos ante este desafío. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Quiero presentar algunos elementos vitales antes de que nos vayamos al ejercicio que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Elementos, rápidamente, no son todos, pero son muy importantes que nosotros los comprendamos. Uno, el lenguaje oral, ¿sí? Este es el comienzo del conjunto y secuencia de habilidades del lenguaje que el alumno debe tener. Así que el niño necesita hablar bien, necesita aprender a hablar claro. Para esto el maestro no le habla como bebé aunque esté en preescolar, aún aunque esté en maternal, le habla con lenguaje adecuado porque queremos hablarle en el lenguaje que queremos que él aprenda.
¿sí? Entonces, chiquitear y hablar ni, y ese tipo de tonos o de pronunciaciones estorban al desarrollo del alumno. El niño necesita también saber muchas palabras, ¿sí? Y conocer su significado. Y para él son como juguetes. Y entre más le vamos enseñando, más él va a desarrollar su intelecto y de ahí su capacidad lectora. Luego nos vamos a decodificación, que se refiere a la conexión entre los sonidos, llamados también fonemas, y símbolos, conocidos también como grafemas o simplemente el alfabeto, ¿verdad? Y esta conexión entre los sonidos y los símbolos no es automática, se tiene que enseñar. El aprender el lenguaje oral es automático. El aprender el lenguaje escrito no lo es. Requiere de instrucción intencional y explícita. No es adivinar, no es poner un texto y que el niño adivine qué dice. No, es enseñarle. Esta letra es este sonido y estas dos letras juntas producen este sonido y ahora lo vamos juntando. Y luego tomando estos rudimentos, el niño aprende a descifrar el código de nuestro alfabeto, el cual gracias a Dios es bastante sencillo, y ahora empieza a formar las bases para leer bien. De ahí nos vamos, cuando lo hacemos bien, al reconocimiento automático. Cuando un niño decodifica de manera repetida palabras, va formando lo que se conoce como un mapa ortográfico. No es que se memorice las palabras, aunque para los 5 años de edad, un niño ya reconoce típicamente alrededor de 10,000 palabras. No es que se memorice cada palabra y toda su ortografía, pero ya puede reconocer los elementos para no tener que leerla sílaba por sílaba. Ya la puede ver, la reconoce porque ve ciertos elementos de decodificación en ellos y conoce la palabra y no batalla para ello, ¿sí? Entonces, ah, cuando él hace esto, esas palabras se van grabando en su memoria de largo plazo. Ya las tiene adentro, ya no se le van a ir. Cuando lee, sí, ya no está decodificando, ya está solo reconociendo lo que ya conoce. Esto nos lleva a la fluidez en la lectura. ¿Por qué? El reconocimiento ágil de las palabras y sin esfuerzo hace posible una lectura fluida. Y ahí es donde el alumno se fija en el contenido. Mientras el alumno está batallando con la decodificación, mientras el alumno lee reconocimiento, él no leyó. O sea, él solamente pronunció vocablos, pero él no leyó contenido. No sabe de qué se trata la historia, no sabe quién es el personaje clave, no sabe cuál es la trama, porque está enfocado en la mecánica. Entonces, la mecánica de lectura es esencial, pero si lo hacemos bien, llega un momento donde ya la dejamos atrás, porque ya la tenemos bien arraigada en nuestra memoria de largo plazo. Ahora, la lectura oral, o sea, hablada, es importante aquí. Todos nosotros tenemos o queremos tener espacios de lectura donde los niños se van y leen en silencio, pero los niños más pequeños no es prudente todavía que lean en silencio sin supervisión, sino es preferible que lean en voz audible, para que el maestro pueda estar seguro que el alumno está leyendo lo que el texto dice. Muchas veces, cuando es lectura en silencio, el alumno deja de leer. Entonces, en esos grados tempranos, ¿qué le hace que haya algo de ruido en tu salón durante el tiempo de lectura? Porque así tú puedes constatar que efectivamente están leyendo de manera adecuada. Obviamente aquí siempre utilizamos libros adecuados para el nivel del niño, ¿sí? Vocabulario adecuado para el nivel del niño. Palabras que le son sencillas, fáciles de decodificar para que vaya haciendo esta conexión entre lo escrito y lo oral. Una vez que esto está sucediendo y hay esta fluidez en la lectura, entonces empieza la comprensión verbal. Ahora el alumno puede ver el contenido. Para esto,
Es importante que él entienda el significado de palabras y la manera en que éstas se relacionan las unas con las otras. ¿Sí? ¿Qué hace una conjunción? ¿Qué hace una palabra cuando está relacionada a un sujeto o cuando está relacionada a un predicado, a un objeto? Entonces, este entendimiento empieza con vocabulario, mucho vocabulario. Entre más vocabulario se va introduciendo de manera divertida, de manera creativa e interesante, entonces más enriqueces la capacidad comprensora de tu alumno. Esto es muy importante, mucho vocabulario, y debe empezar desde el inicio de la vida de nuestro alumno, antes de que llegue a la escuela. Papás que leen a sus hijos garantizan que sus hijos van a tener éxito en su educación. Y es más, papás que no le leen a sus niños difícilmente pueden después atravesar la brecha que hay entre ellos y los niños a los que sí se les leyó. Pero esto se puede ir reparando cuando te llega un niño al que no se le ha leído, entonces tú como maestro y en diferentes actividades nosotros estamos llenándolos de vocabulario y lectura oral. Finalmente, es el conocimiento general. ¿Por qué metemos esto aquí? Porque se ha detectado que alumnos que leen bien, mecánicamente hablando, que conocen el sintaxis, ¿verdad? Entienden bien la oración, pero se topan en las lecturas con conceptos que son completamente desconocidos y se pierden. Ya no saben de qué se trató la historia, porque se mencionó ahí alguna cosa, alguna costumbre, algún fenómeno, alguna característica topográfica de otro país, de otra cultura, con la cual ellos están completamente ajenos a ella. Entonces pierde la conexión con la lectura por su falta de conocimiento general. Conocimiento general es muy importante, que estemos exponiendo a nuestros alumnos a conocimiento de otras culturas, de otros países, y de hecho eso es algo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, es parte de, porque llegamos a el último desafío, y el último desafío somos nosotros mismos. La afinidad personal del maestro por la lectura y su nivel de cultura general establece el límite de desarrollo lingüístico y la afinidad de la lectura en el alumno. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Tú como maestro necesitas crecer. Pero crecer no es solamente cumplir tu deber, no, es llegar al punto donde te gusta leer y donde te gusta descubrir datos interesantes y cosas que suceden en otras partes del mundo, donde estás continuamente investigando, aprendiendo, donde creces en tus propias competencias y tu conocimiento del mundo a tu alrededor. ¿Por qué? Tú eres la fuente de conocimiento de este alumno. Tú eres su límite. El alumno no aprenderá más que tú. Y quizá él pueda aprender algún dato, pero el amor por la lectura y la comprensión general, él no va a rebasar donde tú estás. Tú necesitas invertir en libros agradables, historias, novelas. Yo ahora mismo estoy leyendo una novela que está, su entorno es Corea del Norte. Está brillantemente escrita. em, la trama no es fácil porque Corea del Norte tiene una realidad bastante dura, pero no puedo dejar de leerlo. Está excelentemente bien escrito y quiero saber qué le pasa al personaje. Entonces, yo no estoy leyendo por obligación y tú quieres llegar a ese lugar donde tú lees y esto cambia el límite de lo que tus alumnos pueden aprender, simplemente por tu propio desarrollo. Ahora, también vamos a estar nosotros ir desarrollando algunas herramientas. Les quiero poner aquí unas que he estado viendo y estoy encantado con ellas. Y en LAM vamos a desarrollar algunas de estas. Estas están en inglés, mil disculpas por ello, pero se llaman escaleras de palabras y me encantaron
porque lo que hacen es que empiezan con una palabra y luego le dan una definición y unas instrucciones, o sea, de la siguiente palabra que esté en blanco. Y la definición X, y luego dicen, quita la última letra y, y cambia la primera. Y esto te va a dar la definición, te va a dar la palabra que te hemos definido. Y el alumno va subiendo palabra por palabra hasta que llega al final. Y es increíblemente divertido. Y el alumno aprende palabras, aprende vocabulario en maneras sencillas e interesantes. Y de estos, pues he encontrado muchísimos de estos libros y dije, ¿por qué no tenemos nosotros estas herramientas en español? Así que las vamos a desarrollar para ustedes. Finalmente, nos vamos entonces, esta toda fue mi introducción. Ahora nos vamos al ejercicio de comprensión lectora, redacción y cultura general mediante un documento que les enviamos que se llama Áreas Verdes en Ciudades del Mundo. Y si me das un momentito, vamos a hacer aquí el movimiento que se requiere para poderles proyectar esto e iniciar nuestro ejercicio. Entre tanto, recomiendo que saques tu documento si ya lo imprimiste, saca tu pluma porque vamos a estar escribiendo y prepárate para ser un alumno en el resto de este webinar. Bien, estamos listos y espero que tú también lo estés. Hoy vamos a ver una lectura de cosas que suceden en otras partes del mundo. A menos que tú seas de Nueva York o de Milán, esto será algo que es ajeno a tu propia experiencia. Así que vamos a estar trabajando en un área de cultura general, pero vamos a trabajar el lenguaje. También vas a ver en este ejercicio cómo nosotros podemos sacarle enormes cantidades de procesos y de desarrollo lingüístico a un pequeño texto. Entonces, con esto quiero yo lograr un par de cosas. Uno es que nosotros nos convirtamos en maestros que queremos entender qué está pasando en el alumno cuando le enseñamos y cómo le afecta esta actividad y en qué le desarrolla esta y cuáles debo conectar para el mayor desarrollo de mi alumno. O sea, que yo sea entendido en los procesos. Mire, yo sé que pedagogía y muchos términos rimbombantes, a mí no me interesan estos. A mí me interesa entender qué le pasa al muchacho en su cabeza y en su ánimo con las cosas que nosotros hacemos. Esa es una. Es una de las cosas que queremos hacer. Y parte del proceso, entonces, iremos sacando información de estos textos para nosotros crecer en el manejo del lenguaje. Vamos a empezar. En la primera página, primer lectura, bienvenido a la línea alta, vamos a empezar con una especie de preámbulo. Y este preámbulo es vocabulario. Siempre que introducimos una lectura, empezamos con el vocabulario nuevo que los alumnos van a utilizar. No queremos que lean sin entender el vocabulario y luego explicarles el vocabulario. No, nosotros hacemos nuestra tarea. Señalamos, identificamos las palabras claves que ellos no conocen o que deben conocer y las definimos bien y hacemos primero esto. Así que vamos a observar esta primera imagen, que es el Parque Central de Nueva York, creo, y vamos nosotros a ver los elementos que hay ahí: edificios, plantas, parque, césped, y luego vamos a ver algunas palabras que están relacionadas con el tema de hoy, ¿sí? Estúdialas, estudia sus definiciones y luego lee las palabras usadas en las oraciones. Porque recuerda, lenguaje escrito y lenguaje oral siempre van conectados. Saludable, no enfermo, algo que es bueno para tu cuerpo o tu mente. Sí, y aquí hay una oración. Si comes buenos alimentos y te ejercitas, estarás saludable. Es una oración. Ruidoso, haciendo mucho ruido o sonidos fuertes. Esa es la definición. Aquí vamos un par de oraciones. Vivo en una ciudad llena de gente y autos. No puedo dormir bien en las noches porque es demasiado ruidosa. Aquí hay un pequeño error porque es ciudad y debía ser en femenino. ¿Sí? Nuevamente, perdón. Estresante. Te causa mucha preocupación. Ser papá es estresante.
Los padres se preocupan por sus hijos, su trabajo y sus hogares. Y así sigue la lista de palabras. El punto es de que estudias las palabras, estudias sus definiciones, dices en voz alta o lees en voz alta las oraciones, enfatizas la palabra clave. ¿Qué hace esto en nuestro alumno? Uno, oye la definición, pero al oírla en su contexto, la definición se amarra. Ahora la definición es más que algo que dijo el maestro, es algo que él puede captar bien. Es muy importante siempre utilizar las palabras en contexto para que el alumno no se quede con simplemente el deber de saber lo que dice el diccionario sin realmente aplicarlo a un uso real. Ahora, nos vamos al ejercicio propio, pero nuevamente seguimos en el prólogo. Se llama vista previa. Vas a leer acerca de un área verde. Un área verde es un espacio en una ciudad que tiene césped, árboles, flores y otras plantas. Un parque público es un ejemplo de un área verde. Ahora, para nosotros en México es importante esto porque para nosotros área verde es un pedazo de terreno en un fraccionamiento que nunca han hecho nada y está lleno de hierba mala. Pero un área verde la queremos redefinir como un espacio deseable y benéfico para la población. Ahora, antes de leer, observa la imagen. Compárala con la imagen anterior. Palomea tus ideas y luego lee el texto, bienvenido a la línea alta. Entonces vas viendo, en la imagen anterior veo árboles, veo flores, no los alcanzo a ver, veo plantas, sí, muchas, pájaros, tampoco, veo personas, bastantes, otro, pues, puedes poner quizá ahí edificios, ¿verdad? O si ves algún otro detalle. En esta imagen veo árboles, sí, veo un par, veo flores, si me acerco, sí se alcanzan a ver algunas, veo plantas, muchas, pájaros, no, aunque supongo que hay, personas, bastantes, y otro, pues veo un puente, ¿verdad? Y veo que esto está en medio de la ciudad. Ahora, nos vamos a la lectura. Bienvenido a la línea alta. La línea alta es un área verde en la ciudad de Nueva York. Es un buen ejemplo de cómo darle un nuevo uso a algo viejo. También es un ejemplo de cómo áreas verdes mejoran la vida en las ciudades. A partir de 1934, la línea alta era un tren urbano elevado que transitaba arriba de las calles de la ciudad. Pero en 1980 se clausuró el servicio y por casi 20 años nadie usó la línea alta. Plantas, árboles y flores invadieron la vía del tren, las vías del tren. En la década de los 90, la gente quería demoler la línea alta porque ya estaba muy vieja. Pero en 1999, Joshua David y Robert Hammond iniciaron una asociación, los Amigos de la Línea Alta. Querían proteger la vieja vía del tren y hacerla algo nuevo. Después de 10 largos años, en el 2009, la línea alta se inauguró como un parque público. Hoy en día la línea alta es una hermosa área verde arriba de la 10ª Avenida y mide 2.3 kilómetros de larga. Tiene más de 350 variedades de plantas, árboles y flores, algunas de Nueva York y otras plantas de fuera de la región. Alrededor de 7 millones de personas visitan la línea alta cada año. Los visitantes se divierten con sus amigos y familias, se pasean por el parque, observan las plantas y los altos edificios de la ciudad de Nueva York. También se sientan en las bancas o en el césped donde se relajan. La línea alta tiene música, arte, paseos, clases de ejercicio y mucho más. Las personas pueden aprender acerca de las plantas y de la vida saludable y todo es gratuito. Áreas verdes como la línea alta son buenas para las ciudades y también lo son para la gente. Hoy en día más del 50% de las personas viven en ciudades. La vida en las ciudades es difícil, es ruidosa, sucia y estresante, pero las áreas verdes reducen el ruido y limpian el aire. También reducen el estrés en las personas.
Las ciudades necesitan más áreas verdes. En la línea alta, lo viejo se ha vuelto nuevo y está mejor que nunca. Una lectura interesante. Si tú te fijas, la lectura es breve, el lenguaje es amigable. No estamos nosotros tratando de hacer fracasar al alumno ni ponerle desafíos que requieren una interrupción a la lectura. Entonces, de esta lectura que nos ha introducido a una escena, a un lugar que no es parte de nuestra propia experiencia, vamos a sacar toda una serie de cosas. Lo primero que vamos a hacer es tomar notas cuando leemos. Es muy importante porque el lápiz, dijo un sabio, es el tercer ojo. Te ayuda a ver con mayor claridad, ¿sí? Usa tablas como esta que vemos aquí para anotar lo que observas. Pon las ideas principales al lado izquierdo y los detalles en el lado derecho. Puse aquí un par de ejemplos. Ideas principales, la línea alta es un área verde. Esa es una idea principal, no es la única, ¿sí? Ahora, detalles, pues en Nueva York, ese es un detalle. Pudiera estar en Chicago o pudiera estar en la Ciudad de México. Y otros detalles, plantas, árboles, flores. Y vas tú anotando tus propias observaciones y tus propias ideas basadas en la lectura. Ahora, esto no es de que yo busque en la lectura algo para cumplir. No, quiero entender lo que hay ahí. Quiero observar y quiero confiar en mi propia observación y en mi propia manera de responder al texto. Sí, aquí no es cumplir con el maestro, no es cumplir con el programa, es nosotros sacarle jugo a una lectura. Ahora vamos a hacer un siguiente ejercicio. Hay algunas ideas principales y vamos nosotros a elegir la respuesta correcta para completar cada oración. Esto nos va a obligar a prestarle atención al texto. Así que vemos oraciones como en el pasado la línea alta era y escogemos nosotros en el lado derecho, en la columna del lado derecho, la respuesta correcta y es D de dedo, una línea de tren elevada. Número 2, ahora la línea alta es y nos vamos y encontramos pues que no es Nueva York, es un parque público. Y llenamos nosotros el espacio con la letra correspondiente. Y así vamos haciendo este ejercicio. Rapidito lo puedes hacer tú. Son solamente 20 segundos, ya tienes todas tus respuestas. Muy bien. Ahora tu alumno ya le prestó doble atención al texto. Ya no solo lo leyó y cumplió con la lectura, ahora volvió a verlo y él llegó a tomar decisiones sobre contenido en base a esta segunda observación del texto. Vamos a continuar en este ejercicio con detalles. Completa cada oración, pero fíjate bien, con los números correctos que se encuentran en la lectura. Aquí vamos a meter una dimensión diferente. Fíjate. Número 1, la línea alta está en la décima. Décimo es un número ordinal, pero es un número. Y la mente de tu alumno está, él estaba pensando solo que iba a haber 4, 7, 2.3, etc. Pero no, también le hicimos ahí un pequeño truco para obligarlo a pensar, ¿sí? La línea número 2, la línea de tren urbano elevado se clausuró aquí sí entra un número, 1980. Y así vamos llenando nosotros. ¿Qué está este ejercicio obligándonos a hacer? A prestarle atención al contenido. No puedo enfatizar esto suficiente. Tu objetivo es que el alumno vea el contenido de lo que leyó. Porque si el alumno no ve el contenido, si no se engancha con el contenido, entonces ¿para qué le enseño a leer? Para que él sepa decir cosas que no entiende, que no le interesan, que no le aportan algo a él, ¿qué caso tiene? Así que estos ejercicios van formando en él el hábito de prestarle atención al texto. Ahora, esto nos lleva a un ejercicio diferente, porque ahora vamos a leer entre las líneas. ¿Qué significa eso? Vamos a inferir o vamos a deducir información. Fíjate, una inferencia es una conclusión a la que se llega de manera indirecta. Es algo que se deduce aunque no esté escrito de manera directa
en la lectura. O sea, es algo que podemos ver en la lectura, aunque no lo dice de una manera específica. Y aquí va un ejercicio. En un texto hay información fácil de encontrar, está claramente escrita. Por ejemplo, ¿es verdadera o falsa la siguiente oración? La línea alta es un área verde en Londres. ¿Es verdadera o falsa? Pues es falsa, porque ya vimos que la línea alta está en Nueva York, no en Londres. Esto está claramente expresado. Ahora, en el párrafo 1, vemos nosotros esta información, um, pero hay información que no está abiertamente escrita en el texto. Se debe inferir. Cuando infieres, y quiero que sepas esto, cuando tú le enseñes a tus alumnos la palabra inferir, y que inferir es sacar información que no está escrita, y le repites esa palabra algunas veces, él va a llegar a su casa y le va a decir a su papá, es que yo infiero que tú vienes muy cansado, ¿verdad? Porque te desplomaste en el sillón. Y va a usar la palabra, es un juguete, es una herramienta para ese niño. Cuando infieres, entiendes algo acerca de la información no escrita. Ahora lee y luego razona tomando en cuenta tus propias experiencias. Ahí disculpen el dedazo de la S mayúscula. Entonces llega a una conclusión acerca de lo que no está escrito. Observe el ejemplo. ¿Es verdadera o falsa la siguiente oración? A Joshua David y Robert Hammond les importa mucho la línea alta. Ahora el texto no lo dice, pero es verdadero. ¿Sí? Nunca hay una frase que diga a ellos les importa mucho la línea alta, pero sabemos que les importa. ¿Por qué? ¿O cómo? Porque leemos que ellos iniciaron amigos de la línea alta en el párrafo 3 y segundo leímos que los amigos de la línea alta querían protegerla en el párrafo 3 también. Tercero, sabemos que personas protegen lo que les importa. Esa es tu experiencia personal. Ahí tú estás infiriendo, pero tomándote en cuenta a ti mismo y tus propias vivencias. Después de leer el texto y meditar en lo que sabemos, inferimos que a Joshua y Roberto les importa la línea alta. Como puedes ver, todo esto lo estamos sacando de un pequeño texto al cual estamos prestando mucha atención. Ahora, voy a saltearme un poco porque aquí el siguiente ejercicio es un falso o verdadero que también te obliga a pensar y a tomar decisiones basado en la lectura. Voy a mencionar solo uno aquí. Solo hay un tipo de áreas verdes en las ciudades, falso o verdadero. Y pues la realidad es que es falso. Pero en fin, ya entiendes que estamos nosotros llevando a través de la misma lectura, pero sácale, entiéndele, razónalo, infiere, ¿verdad? Llega a conclusiones. Ahora nos vamos a ir a una segunda lectura. Esta se llama El bosque vertical de Milán. Nuevamente tenemos una vista previa. En esta vista previa vamos a observar el título de la segunda lectura y su imagen. Y vamos a palomear las ideas que creemos que estarán en la lectura. Entonces vamos nosotros, bancas, pues la foto muestra bancas, edificios también, que son raros, hogares, quién sabe, pero creo que sí, personas, sí, jardines también, áreas verdes también, insectos no se ven, pero probablemente hay pájaros igual. Otro, veo césped, ¿verdad? Y, en fin, veo otros edificios. Muy bien. Ya observé y estamos tomando lo gráfico, lo oral y lo escrito y aprendiendo. El bosque vertical de Milán. Hermoso. El bosque vertical consiste de 2 altos edificios en Milán, Italia. Por dentro, los edificios contienen departamentos para que vivan personas. Por fuera, los edificios son un área verde. Plantas y árboles cubren todos los lados de los edificios. Con todas estas plantas hay menos ruido de la ciudad. Mantienen a los departamentos frescos en verano y cálidos en invierno. Lo más importante es que los árboles y las plantas limpian el aire, generan oxígeno, O2. Esto ayuda a la respiración de la gente de Milán. Además, el bosque vertical es algo bello que deleita a la gente que lo ve. Ciudades como Milán están muy saturadas. No hay mucho espacio para áreas verdes.
El bosque vertical tiene como 800 árboles y 11,000 plantas adicionales, pero no utiliza mucho espacio. Es un edificio súper interesante. Si algún día vas a Milán, asegúrate de visitar el bosque vertical. Ahora, en esta lectura, varias cosas. Uno, es muy corta. Dos, es muy interesante. Y tres, hemos puesto en negrita algunas palabras que queremos estar seguros que nuestros alumnos entienden. La palabra bosque dice, todo el mundo sabe lo que es un bosque. Nunca podemos asumir. Hay que asegurar que el alumno sabe y puedes hacerlo con una definición, pero también con una fotografía, ¿sí? Luego, generan. Eso es una palabra poquito adulta. ¿Qué significa generar? Vas al diccionario, explicas aquello y hacemos una oración, así como vimos en el primer ejercicio de este estudio. Y luego saturadas, otra palabra que es un poco elevada y que puede tener varias aplicaciones. Aquí queremos discutir la palabra saturada en cuanto a gente, edificios, calles, automóviles, porque se está refiriendo a la ciudad. No está hablando de saturación química, no está hablando de saturación de un líquido o de una solución. Está hablando de esta ciudad. Así que ah, continuamos nosotros con los ejercicios. Y mi tiempo se está acabando, pero si me dan unos minutos más, los llevo a lo que van a hacer ustedes ya de tarea y después pueden ustedes llevarlo a cabo por su propia cuenta. ¿Sí? Al leer y al tomar notas, apuntes, subraya, resalta. Usa un marcador de texto, subraya las palabras que son las más importantes. Aunque, ojo, no subrayes todo, porque si subrayas todo, entonces nada es realmente importante. Subraya palabras claves de nombres, lugares, cosas, ideas importantes que te ayuden a recordar el contenido importante del texto, ¿sí? Ahora, lees el párrafo o el texto, escoges las palabras o ideas más importantes del autor. Aquí estamos primero comunicando. El autor me está comunicando algo. ¿Qué es lo que el autor quería enfatizar? ¿Qué era importante para él o ella decirme a mí? Subrayo esas cosas, ¿verdad? Y luego subrayo o resalto palabras importantes y aquí también puede entrar mi experiencia. Como por ejemplo subrayo una palabra que no entiendo para explorarla, investigarla y así por el estilo. Vamos a ver este ejemplo. La línea alta es un parque en la 10ª avenida en la ciudad de Nueva York. Es un nuevo tipo de parque. Es un ejemplo de cómo darle un nuevo uso a un viejo espacio. En el pasado, la línea alta era un tren urbano elevado. Hoy en día, la línea alta es una hermosa área verde. Aquí hemos subrayado varias palabras que son claves. Número uno, el nombre del parque, la línea alta, porque es el tema, ¿verdad? Y luego, la ciudad de Nueva York. ¿Por qué no subrayamos 10ª avenida? Porque no es realmente importante para lo que estamos hablando respecto de este parque. Pero que esté en Nueva York sí es importante. Y luego dice, es un nuevo tipo de parque y luego se repite un nuevo uso. Subrayé un nuevo uso porque también refleja el hecho de que es un nuevo tipo de parque, ¿verdad? Pero se leyó dentro del texto que se le dio un nuevo uso a este espacio. Y luego algo de su historia, que era un tren urbano elevado y ahora es un área verde. Así que subrayamos estas palabras que son claves para toda la trama de la historia. Aquí, el autor del artículo probablemente quiere que tú recuerdes estas cosas en particular. Sin embargo, tú puedes escoger resaltar otras palabras. Ahora, vamos al párrafo siguiente, ¿sí? Léelo y vamos a resaltar o subrayar las palabras o ideas más importantes. Áreas verdes como la línea alta son buenas para las ciudades y también para las personas. Hoy en día más del 50% de las personas del mundo viven en ciudades. La vida en la ciudad es difícil, es ruidosa, sucia y estresante. Pero las áreas verdes reducen el ruido y limpian el aire. También reducen el estrés de la gente. Las ciudades necesitan más áreas verdes. Ahora te toca subrayar a ti. ¿Qué palabras quieres resaltar?
Te voy a pedir que hagas esto y cuando termine el webinar lo comentes con tus compañeros y hablen de por qué escogiste esta frase y no necesariamente aquella, o por qué esta palabra, y por qué es importante a la lectura y por qué es importante para ti. ¿Sí? Pero esto ya lo harán ustedes. Y luego nos vamos a ciertas habilidades lectoras muy importantes. Número 1 aquí dice, después de habilidades lectoras, examina la segunda lectura de nuevo. Responde a la pregunta con máximo 3 palabras. ¿Qué estamos haciendo? Vamos nosotros a sintetizar. ¿De qué se trata este párrafo? Máximo 3 palabras me puedes dar. Entonces, pues me voy de vuelta al texto, ¿verdad? Y el hecho de que sea cortito no me hace despreciarlo. Porque un texto no por corto significa que ya lo asimilé todo. Me regreso al texto. Pues el tema es bastante obvio. Es el bosque vertical. 3 palabras, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este párrafo? Se trata del bosque vertical, ¿sí? O bosque vertical Milán, aunque lo más importante no es la ciudad donde está, sino el concepto en sí. Así que bosque vertical son nuestras palabras clave y es nuestro tema. Es importante para nuestro alumno en su proceso de comprensión que pueda identificar la idea general del texto que lee o el tópico. A menudo este tópico está escrito en el título o al principio de la lectura y luego las demás oraciones nos dicen cosas adicionales acerca del tópico. Un ejemplo. En la segunda lectura, el tópico es el bosque vertical. Se menciona al principio del párrafo. Otras oraciones de esta segunda lectura describen en detalle el bosque vertical y responden a preguntas. Quiero que subrayes o resaltes estas preguntas que puse en itálicas. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué contiene? ¿Qué hace? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es especial? Para nosotros ahondar en una lectura, necesitamos hacer preguntas. Y para llegar a concluir, el tema es este. Las preguntas son claves. Muy bien. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer es leer cada párrafo y dibujar un círculo alrededor del tópico. ¿Sí? Entonces, lee los 2 párrafos y luego vas a poner un círculo alrededor del tópico. El primero es áreas verdes son importantes para las ciudades. La gente en las ciudades quiere ver árboles, flores y plantas. Las encuentran en las áreas verdes. Parques y jardines son ejemplos de áreas verdes. Yo creo que es bastante obvio el tópico porque se repite 3 veces, ¿sí? Así que pon un círculo alrededor de ese texto. ¿Cuál es? Áreas verdes. Ahora dices, esto es obvio. Nada es obvio. Todo se tiene que constatar y sobre todo porque estás enseñando a alguien que apenas está desarrollando su comprensión lectora. El segundo nos habla de otra área verde hecha en un tren elevado y está en París y se llama Promenade Planté. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, léelo y nuevamente tú vas a poner el círculo alrededor del tópico, el cual es bastante obvio. Muy bien, pero no necesariamente para nuestros alumnos. Ahora, examina la primera lectura de nuevo, la de la línea alta, y responde a las preguntas. Escribe el tema de la lectura en ¿cuánto? En 3 palabras. Entonces no puedes poner un parque que está en Nueva York, son demasiadas palabras. Esto es un ejercicio en síntesis y para haber síntesis tiene que haber entendimiento. Pero con tanta repaso y observación y examinación del texto, ya lo entendemos mucho mejor y ya puedo sintetizarlo. Les voy a dar unas herramientas adicionales y con esto vamos a terminar nuestro ejercicio de hoy. Comparar y contrastar. Aquí tenemos 2 lecturas que están relacionadas, pero no son idénticas. Y una de las cosas que nos ayuda a examinar un texto y a verdaderamente sacarle jugo es compararlo y contrastarlo con algo que se parece, pero no enteramente. Y aquí les hice una tabla en donde ustedes van a hacer este sencillo ejercicio. Y te fijas, hay una nota que dice, usa tus anotaciones. Las de la primera lectura
y junto con la información de la segunda vas a completar la tabla. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, la línea alta, tu primera lectura, ¿es un área verde, sí o no? Y palomeas la que corresponde. El bosque vertical, ¿es un área verde, sí o no? Palomeas la que corresponde. Y te vas palomeando las columnas y te vas a dar cuenta que no todo es igual. Entonces, terminamos. Llegamos al final de nuestro ejercicio. Síntesis de la lectura en palabras propias. Y se responde a las preguntas usando la información de la tabla y tus propias ideas. Muy importante, tú eres parte del proceso. ¿Sí? Esto no es de que tengo que decir solo lo que el maestro quiere que diga. No, quiero entender y luego quiero conectarme con lo que estas lecturas me están aportando. ¿Sí? Escríbelas usando tus propias palabras en las líneas de abajo. Aquí, maestro, tú tienes que ser muy observador. Si el alumno solamente copia texto, eso no es lo que estamos buscando. Quiero su síntesis en sus palabras. Por eso hicimos todo este ejercicio, que con tus alumnos va a tomar más tiempo. Entonces, número 1, ¿en qué son similares la línea alta y el bosque vertical? Y ahí vas a escribir un síntesis de tu comparación. Y luego, ¿en qué son diferentes? Y nuevamente vas a escribir un síntesis de tu comparación. Y si tú quieres, tú puedes luego escribir las lecciones que tú derivaste de estas dos lecturas. ¡Wow! Todo esto lo hicimos con dos sencillas lecturas que llenan menos de una página entre las dos juntas. Esto es importantísimo para nosotros entender. No se trata de volumen de lectura, se trata de comprensión de la lectura. Y no se trata de cumplir ejercicios, se trata de usar los ejercicios para adentrarnos en el contenido de la lectura, de manera que mi alumno entiende lo que lee, le aporta conocimiento, le enriquece su propio criterio, ¿verdad? Y entonces lo hace emocionarse acerca de posibilidades en su propia experiencia. Para esto diseñó Dios el lenguaje, para comunicarse con nosotros, para aportarnos cosas, para llenar nuestra imaginación de belleza y posibilidades. Los ejercicios que hacemos, y estos son solamente unos introductorios, queremos desarrollar muchos más, queremos que tú también desarrolles ejercicios, pero el resultado de esto es un lector que entiende y por lo tanto puede disfrutar. Y esto lo convierte en un lector para toda la vida. Esto lo dejo para que lo platiquen entre ustedes, lo mediten, lo empiecen a aplicar. Este ejercicio yo lo adapté de otros libros, pero hay muchos otros que quiero ir desarrollando y quiero animarte a hacer lo mismo. Entonces, platíquenlo, sueñen, aterricen esos sueños a ideas concretas y luego llévenlas a cabo. Y nuestros alumnos van a ser profundamente enriquecidos y ellos van a crecer en maneras que no imaginábamos posibles porque hemos nosotros entendido de qué se trata lo que hacemos. Soy el pastor Enrique Bremer, director de Sistema Educativo LAM. Estamos para servirles en esta magnífica tarea de formar a las próximas generaciones.